Hoy vamos a ver varios temas. Vamos a ver colostomía, vamos a ver trastornos renales y urinarios y trastornos eh, de la piel, de la integridad cutánea. Bueno, vamos a comenzar con colostomía. Vamos a hacer, antes de comenzar a desarrollar las intervenciones de enfermería y las fundamentaciones, que es lo más importante que queremos saber, vamos a hacer una breve revisión anatómica, porque para poder realizar las actividades de enfermería debemos conocer la morfofisiología de los órganos que vamos a tratar. En este caso, vamos a ver el aparato gastrointestinal bajo, ¿sí? Para poder comenzar la colostomía. Muy bien, el quimo, que es el bolo alimenticio que está en el estómago, pasa al intestino delgado. El intestino delgado está dividido en tres partes, ¿sí? En la región superior está el duodeno, luego comienza a descender y encontramos en la región central el yeyuno, y por último, en la región inferior está el ilion, ¿sí? En la región, en la región superior está el duodeno y el yeyuno, se absorben los nutrientes. Es hasta aquí donde llega la sonda duodeno-yeyunal. Recuerdan que en la clase anterior hablábamos de los diferentes tipos de alimentación enteral. Bueno, una era a través de la sonda nasogástrica o orogástrica, la otra era a través de una gastroclisis, y la otra, una gastrostomía, y la otra era por una sonda duodeno-yeyunal. Bueno, hasta aquí llega la sonda. Pasa el estómago y llega hasta el intestino delgado. Y la última porción dijimos que es el ilion, ahí es donde se absorben las vitaminas, el hierro y las sales biliares. Acuérdense de este segmento del intestino delgado, el ilion, porque lo vamos a mencionar más tarde. Bueno, el quimo comienza a transitar por el intestino delgado y llega al intestino grueso. El intestino grueso se divide en tres órganos principales, que es el colon, eh, el apéndice, el colon y el recto. El colon, a su vez, también está subdividido. Este se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon simoideo. Cada una de estos segmentos, cada una de estas secciones del colon, cumplen con una función. La función general que tiene el intestino grueso es la de absorber todo el líquido que trae ese quimo. Bueno, esta primera parte de la absorción se realiza en el colon ascendente. En el colon descendente continúa la absorción de líquido en el descendente y en el sigmoideo. De tal manera que a medida que los residuos van avanzando, van tomando una consistencia más sólida. El intestino grueso tiene fibras musculares. Estas fibras musculares provocan los movimientos peristálticos. Estos son movimientos peristálticos, ¿sí? Estos movimientos peristálticos dan también, por ejemplo, los vasos sanguíneos para poder empujar la sangre del torrente sanguíneo. Bueno, el intestino también tiene estos movimientos peristálticos que hacen de que los residuos y los gases vayan avanzando hasta ser finalmente excretados. Dijimos recién que la función principal es la de absorber los líquidos, y la velocidad de estos movimientos peristálticos va a determinar la consistencia de los residuos. Por ejemplo, si el tránsito dentro de este intestino es rápido, no se va a absorber mucho líquido. Por lo tanto, las heces van a salir diarreicas, ¿sí? En cambio, si los movimientos peristálticos son lentos,
se va a absorber muchísimo líquido porque el intestino sigue absorbiendo, y de esa manera las heces van a ser más duras y pueden provocar hasta un estreñimiento, ¿sí? O una oclusión intestinal. Y por último, en el recto encontramos el esfínter. El esfínter se relaja, ¿sí? Y por el recto desciende la materia fecal que es excretada. Si no hay un control del esfínter, aparece la incontinencia fecal, ¿sí? Bueno, conocer todas estas características del intestino grueso para nosotros es muy importante, porque basándonos en estas características, nosotros después vamos a poder realizar las intervenciones. Vamos a ver ahora los factores que afectan la eliminación intestinal. Uno de los factores más importantes es la edad. Recordemos que en la vejez todos los organismos se deterioran, ¿sí? Bueno, en el intestino, en el aparato gastrointestinal bajo, también se deteriora. Como por ejemplo, disminuye la musculatura del mismo, disminuyen los movimientos peristálticos, ¿sí? Disminuyen las enzimas que catabolizan el quimo, y todos esos cambios producen trastornos, que lo vamos a ver más adelante. La dieta también es importante, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que comamos, de acuerdo a lo que nos alimentemos, ¿sí? Es como va a afectar al intestino, ¿sí? Por ejemplo, una dieta rica en fibras va a hacer de que tengamos un tránsito mejor, ¿sí? Más rápido y no lento. La ingesta de líquido también es importantísima, porque esto ayuda a la lubricación. La actividad física. Una persona, por ejemplo, de que está postrada, por ejemplo, que está internada durante una semana, que está en la cama y que no se mueve, se va a estreñir, porque si no camina, no hace actividad física, el intestino no trabaja de manera correcta. La posición durante la defecación también es muy importante. Los inodoros están hechos así a propósito, ¿sí? Porque esa posición sentado e inclinado hacia adelante, ¿sí? Provoca los movimientos peristálticos y la fuerza de los músculos que están en el esfínter para que se pueda lograr la excreción, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos porque, por ejemplo, un paciente está internado y necesita defecar. Obviamente no lo puede hacer porque está postrado. ¿Qué hacemos? Vamos y le ponemos la chata, ¿sí? Nos dejamos y lo vamos. Volvemos y el paciente quizás no pudo defecar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque por la posición, porque está acostado. Por eso es importante de que lo pongamos en una posición semi-Fowler para que el paciente, dentro de sus posibilidades, si es que lo puede hacer, haga una inclinación hacia adelante y pueda defecar. Dolor. El dolor también está presente, ¿sí? Si la materia fecal está muy ácida, o es muy dura, o es de gran tamaño, ¿sí? Y la medicación. La medicación es otro factor que afecta la eliminación intestinal. Hay algunas alteraciones en este tracto que impiden el paso normal de las heces a través del recto. Y esto repercute en el resto del organismo, ¿sí? Entonces, para que cuando ocurren estas alteraciones, para que puedan ser solucionadas, para decirlo de alguna manera, se practican ostomías. La ostomía es el abocamiento a la pared abdominal anterior de un segmento intestinal. Tomamos un segmento intestinal y se hace un abocamiento en la pared del mismo, con el fin de permitir la evacuación de residuos y gases. Estas ostomías pueden ser temporales o permanentes, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene una cirugía de recto,
y no puede utilizar el recto, bueno, se hace una ostomía temporal, ¿sí? Porque el intestino va a ser restablecido nuevamente. En cambio, existen las ostomías permanentes, que cuando hay una desviación definitiva de los residuos del exterior. Tenemos dos tipos de ostomías. Una es la ostomía continente y otra es la ostomía incontinente. ¿Sí? La ostomía continente es que el paciente puede controlar el egreso, la excreción de la materia fecal. La ostomía incontinente, el paciente no puede controlar esta excreción. ¿Cómo se llama esta ostomía incontinente? Colostomía. Y aquí ya vamos adentrándonos al eje central de esta unidad, la colostomía. ¿Qué es la colostomía? Porque les digo la definición porque ahí en el apunte le están pidiendo la diferencia entre ostomía y colostomía. Ostomía es la cirugía por la cual se hace el ostoma. El ostoma es una abertura en el organismo, ¿sí? que comunica el exterior del organismo con el interior. Y una colostomía es justamente esto, es un ostoma que conecta el exterior del organismo con el interior, que es el intestino, ¿verdad? Bueno, la definición de colostomía es exteriorización de un segmento del intestino grueso a través de una abertura en la pared abdominal. La consistencia de las heces va a depender de la distancia del ostoma con respecto al ilion. Repetimos esto. La consistencia de las heces va a depender de la distancia del ostoma con el ilion. ¿Y dónde está el ilion? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es la última porción del intestino delgado? Bueno, ¿cómo es la consistencia de este residuo en el ilion del intestino delgado? Líquida, ¿sí? ¿Cuál es el camino que sigue del ilion? El colon ascendente. Por lo tanto, esos residuos que están cerca del ilion, ¿cómo van a ser? Líquidos. El camino sigue por el colon transverso. ¿De qué consistencia va a ser los residuos del colon transverso? Semilíquidos, porque se están alejando del ilion. Seguimos por el colon descendente, donde va a ser semisólido, porque ya estamos lejos del ilion. Y por último, vamos a llegar al colon sigmoideo, que es donde se almacena ya la materia fecal con consistencia sólida, que como es excretada, ¿sí? Es el colon sigmoideo, es la zona más alejada del ilion en este trayecto que hacemos de los residuos y de los gases. De acuerdo a dónde esté la colostomía realizada, porque la colostomía se puede hacer en varias regiones del cuerpo. Si la hacemos en el colon ascendente, o sea, una colostomía ascendente, los residuos van a ser líquidos, como dijimos recién, y van a tener una irritación marcada. Van a ser muy irritantes. ¿Por qué es importante que sepamos esto de la irritación? Porque esto va a afectar a la piel. Cuando veamos integridad cutánea, vamos a ver esto, de la irritación de la piel. En la colostomía transversa, ¿sí? Que las enzimas blandas también son irritantes, pero son menos irritantes que la del colon. Después tenemos la colostomía descendente, ¿sí? Acá la materia fecal ya es semilíquida y no hay casi irritación, o hay una ligera irritación, ¿sí? Y por último, en la colostomía sigmoidea no hay irritación, la materia fecal y tiene la misma consistencia que tiene cuando es excretada, o sea, sólida. En
medios normales, ¿sí? No estamos hablando de si hay algún trastorno como una diarrea o un estreñimiento cuando ya es demasiado sólida, ¿sí? Bueno, em, además de la colostomía, también se puede practicar una ileostomía. ¿Cuándo se practica una ileostomía? ¿Y qué característica tiene? Bien, la ileostomía se practica cuando todo el intestino grueso ha sido anulado, ¿sí? O sea, las cuatro partes del colon y el recto incluido. Cuando todo ello ha sido anulado por alguna patología, se realiza una ileostomía. O sea, una ostomía en el ilion, que es la última porción del intestino delgado. ¿Cuáles son las causas por las cuales se realiza una colostomía? Puede ser por una oclusión intestinal, puede ser pólipos, carcinomas, hernias, heridas de arma blanca y traumatismos. Todos estos son los motivos por los cuales hay que realizar una colostomía. Y también tenemos las complicaciones. Hay complicaciones que son precoces y hay complicaciones que son tardías. Aquí llamamos complicaciones precoces a las complicaciones que se dan dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Y las complicaciones tardías son las que se dan después de los 30 días de haber realizado la colostomía. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones precoces? Bueno, el color normal que tiene que tener una colostomía es de rosa fuerte a rojo. Cuando hay una complicación en la irrigación de sangre a la colostomía, esta toma un color blanco o rojo brillante. Por lo tanto, cuando nosotros valoremos una colostomía y veamos un rojo brillante, un blanco, es porque falta irrigación sanguínea, ¿sí? Que es una de las complicaciones que tiene la colostomía. La otra complicación precoz puede ser la hemorragia o el hematoma. Otra pueden ser las supuraciones periostomas, o sea, alrededor del ostoma. Porque recuerden ustedes que por el ostoma se eventra, ¿sí? O sea, sale fuera del organismo una porción del intestino, ¿sí? Pero alrededor de ese intestino pueden salir cualquier tipo de secreciones, como por ejemplo secreciones purulentas. O sea que tenemos presencia de infección. Puede ocurrir también una oclusión, ¿sí? Que se tape el ostoma, ¿sí? Con la misma materia fecal. Y algo que suele ocurrir muy seguido y que lo van a ver siempre, son las dermatitis, periostoma, ¿sí? Es cuando se daña la piel debido a esta consistencia ácida que tiene la materia fecal, de acuerdo, como vimos recién, de dónde se realice el ostoma, bueno, se producen irritaciones en la piel. Y las complicaciones tardías que dijimos que se dan después de los 30 días son eventraciones, tumores, perforación, hemorragia. Cuando ocurren este tipo de complicaciones, el paciente generalmente vuelve a cirugía. Bueno, esta es la primera parte, que es la morfofisiología de la parte baja del sistema gastrointestinal, ¿sí? Y de lo que es una colostomía. Vamos a algo muy importante, que es el PAE. Lo primero que vamos a hacer, como ya todos sabemos, es la valoración del PAE. ¿Qué vamos a valorar nosotros frente a una colostomía? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la edad, el sexo, el peso habitual y el peso actual, ¿sí? Porque el paciente puede haber aumentado o disminuido de peso desde el momento en que fue internado hasta ahora.
vamos a valorar las heces. ¿Qué vamos a valorar las heces? La cantidad, la calidad, la consistencia, si es irritante o no, todo lo que sea, todas las características que podamos ver de las heces, las hacemos aquí en la evaluación. También vamos a observar la piel, las mucosas. Vamos a observar si el paciente toma algún tipo de medicación. Recordemos que la medicación es uno de los factores que puede no alterar, sino interferir en la consistencia de la materia fecal. Algo muy importante es la historia dietética del paciente, es decir, cuáles son las comidas preferentes del paciente y las cantidades, cómo come y cuánto come. Porque cuando nosotros tengamos que elaborar un plan nutricional, tenemos que tener en cuenta esto, qué le gusta el paciente. El estómago, obvio, vamos a ver el estómago. En el mismo vamos a ver la frecuencia del drenaje fecal, las características de ese, como dijimos recién, el aspecto del estómago, el color, el tipo de bolsa que tiene. Y también vamos a valorar el estado emocional del paciente. Recordemos que esto cambia mucho el aspecto físico del paciente, puede producir vergüenza el tener una bolsa de colostomía en la que se pueden ver las heces. Entonces, también vamos a valorar el estado emocional. Y lo vamos a valorar a través del tono de voz, de los gestos, de las actitudes. Bueno, una vez que ya hemos hecho la valoración, vamos a hacer los diagnósticos, con sus correspondientes intervenciones y la fundamentación de las mismas. Vamos a ver 6 diagnósticos. El primero tiene que ver con la imagen corporal y la vergüenza que puede llegar a sentir el paciente. El segundo tiene que ver con la rápida pérdida intestinal que tiene el paciente y lo que puede provocar esto dentro del organismo a nivel de electrolitos. La tercera tiene que ver con la integridad de la piel, que ya lo hemos mencionado antes. La cuarta tiene que ver con la nutrición, el tipo de nutrición que tiene el paciente. La quinta tiene que ver con las relaciones sexuales. Y la última tiene que ver con el déficit volumétrico. Vamos a comenzar con el primer diagnóstico, que es alteración de la imagen corporal en relación con la ostomía. El objetivo que vamos a tener es lograr un concepto positivo de sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a instar al paciente para que se exprese a sí mismo. Una vez que el paciente nos cuenta qué es lo que le está ocurriendo, es más fácil que pueda aceptar lo que le pasa. Otra cosa que le podemos indicar al paciente es que se mire frente al espejo. ¿Sí? Esto es muy importante porque si se mira frente al espejo, reconoce su estoma y comienza a aceptarlo. De un momento que voy a abrir un programa acá sobre las intervenciones de enfermería. Dominación. Tengo la computadora un poco lenta, tengo un poquito de paciencia. Quiero mostrarles esto de los diagnósticos de enfermería, porque es lo principal que les van a tomar en el examen. En este y en todos. Aquí está.
Aquí lo encontré. Otra de las acciones, le vamos a repetir el diagnóstico, que es alteración de la imagen corporal en relación con la ostomía. Vamos a, como intervención de enfermería, a sugerir que la pareja o un familiar cercano toque la ostomía. ¿Cuál es la fundamentación de esto? Bueno, que el familiar toque la ostomía ayuda al paciente a superar sus miedos respecto de la respuesta de su pareja, ¿sí? Porque esto de la aprobación de la pareja o del resto de los familiares es muy importante. Otra de las acciones de enfermería es brindar orientación, si así lo desea, ¿sí? Porque es una buena oportunidad para brindarle apoyo adicional al paciente con la educación. Vamos a hacer el segundo diagnóstico de enfermería, que es la angustia por la pérdida del control intestinal. El objetivo es disminuir su angustia en las próximas 48 horas. Bueno, ¿cuáles son las acciones de enfermería? Aportar información sobre la función intestinal ante la nueva situación. O sea, las características del material que va a expulsar, la frecuencia de la eliminación. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque al aportarle toda esta información, se facilita el ajuste emocional. Si el paciente tiene un nivel de información adecuado, si sabe lo que le va a pasar, si sabe lo que va a salir, cómo va a salir, cada cuánto va a salir y qué tiene que hacer, eso va a aliviar su estado emocional alterado. Otra de las acciones de enfermería que vamos a hacer es orientar al paciente sobre la forma de preparar la bolsa de colostomía y demostrarle la forma de cambiarla, ¿sí? Primero vamos a aprender nosotros a cambiarla y luego le vamos a enseñar al paciente que lo haga. La fundamentación es que la manipulación del dispositivo, o sea, de la bolsa, digamos, es una tarea que requiere práctica, ¿sí? Si nosotros no lo instamos al paciente a que haga él mismo esto, nunca va a agarrar la práctica, ¿sí? Entonces necesita continuamente estar estimulado y alentado que lo haga. Bueno, vamos al tercer diagnóstico de enfermería, que es uno de los que más vamos a ver, que es el trastorno potencial de la integridad de la piel por irritación de la zona circundante al ostoma por el material que drena, ¿sí? La consistencia de la materia fecal daña la integridad cutánea. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Conservar la integridad cutánea de la piel durante el periodo de internación. ¿Cuáles son las acciones de enfermería? Bueno, al paciente le vamos a aportar datos sobre los signos y los síntomas de irritación o inflamación de la piel y usar imágenes si es posible. Le podemos mostrar imágenes de libros, fotos, ¿sí? Para que ellos vean el color de la piel, la textura, y debemos explicarle de que el color de la piel tiene que ser rosada y roja. Si hay un rojo brillante o un blanco, hay una falta de irrigación, como dijimos antes. También le vamos a enseñar al paciente a limpiar con suavidad la piel que rodea la ostomía, ¿sí? El ostoma, no sé si ustedes vieron el video de la cátedra del adulto y el anciano de colostomía. El ostoma se debe limpiar no barriendo, arrastrando, ¿sí? Sino dando pequeños golpecitos, ¿sí? Así tenemos que enseñar al paciente que lo haga. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación? Que con el arrastre dañamos la piel, ¿sí? Otra acción de enfermería es mostrarle la forma de retirar la bolsa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enseñarle la forma de retirar la bolsa? Porque la bolsa tiene una sustancia adhesiva, ¿sí? Se pega, se adhiere a la piel. Si nosotros le pegamos un tirón, desgarramos la piel.
Por eso tenemos que enseñarle al paciente a que tiene que despegarla de a poquito, con agua si necesario, ¿sí? Para no provocar ninguna lesión cutánea. Vamos a pasar al cuarto diagnóstico de enfermería, que es la posible alteración de la nutrición por falta de consumo de alimentos a consecuencia de miedo o molestias gastrointestinales. ¿Qué se entiende por esto? De que el paciente no coma bien o no coma determinados alimentos por miedo a que le vayan a hacer mal, ¿sí? Que le vayan a afectar el intestino. Bueno, el objetivo entonces es mantener un ingreso nutricional óptimo en los próximos 30 días. ¿Cuáles son las acciones de enfermería? Vamos a mencionar 3. Una es hacer una valoración nutricional completa para identificar los alimentos que pueden estimular el peristaltismo e irritar el intestino. La fundamentación es de que los pacientes reaccionan de forma diferente ante algunos alimentos por sensibilidades individuales. Entonces tenemos que preguntarle al paciente cuáles son los alimentos que le provocan, por ejemplo, estreñimiento, ¿sí? Para evitarlos. Vamos a recomendar al paciente que evite alimentos con celulosa. Esa es otra intervención de enfermería. Recomendar al paciente que no consuma alimentos que tienen celulosa. ¿Por qué? Porque la celulosa retiene agua y aumenta el volumen de las heces. Y esto estimula la eliminación. Es decir, de que va a tener más veces durante el día excreciones por el estómago, ¿sí? Y también, por último, le vamos a recomendar la moderación de la ingesta de algunos alimentos irritantes. Por ejemplo, las ciruelas, las uvas, las bananas. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación? Bueno, de que estas frutas, estos alimentos irritantes, tienden a aumentar el volumen del material expulsado. El otro diagnóstico de enfermería tiene que ver con la sexualidad, que es la disfunción sexual por alteración de la imagen corporal. El objetivo es que el paciente logre que la función sexual sea satisfactoria en forma paulatina. ¿Cuáles son las acciones de enfermería? Bueno, vamos a mencionar 2. Vamos a instar al paciente para que verbalice sus temores. Se le va a solicitar a la pareja que tiene que participe en los comentarios para que entre ambos pierdan los miedos. ¿Sí? Esa es la fundamentación, que la expresión de las necesidades alteradas permite idear un plan de ayuda. Y la otra acción de enfermería es recomendar otras posiciones para la relación sexual. Esto no significa de que nosotros le vamos a entregar al paciente un ejemplar del Kama Sutra. No se está refiriendo a eso. Lo que nosotros le vamos a decir al paciente es que tiene que buscar posiciones para evitar la perturbación y la vergüenza ante el aspecto de la colostomía. Él solito tiene que buscar la forma de que no sienta vergüenza. Y lo otro que le tenemos que decir es que tiene que buscar la posición de que evite la fricción que rodea la ostomía. ¿Por qué? Porque la fricción, ¿qué provoca? Que se dañe la piel. Esas son las 2 intervenciones de enfermería que haríamos en este diagnóstico. Por último, el último dato que tenemos es la posibilidad de déficit volumétrico por anorexia, vómitos y pérdida de líquidos y electrolitos por vía intestinal. El objetivo es mantener el equilibrio hídrico mientras permanece internado el paciente. Vamos a mencionar 3 acciones de enfermería, como las últimas 3 del PAE. Vamos a medir el ingreso y el egreso de líquidos. ¿Por qué? Porque el balance hídrico es un indicador temprano del desequilibrio del mismo. Vamos a pesar diariamente al paciente, porque la ganancia o pérdida de 1 litro de líquidos se refleja
en el cambio equivalente a 1 kilo de peso corporal. Y por último vamos a valorar y registrar la turgencia de la piel y el aspecto de la mucosa bucal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cambios en la piel y en la mucosa es un reflejo temprano del estado de la hidratación. Por ejemplo, si nosotros hacemos la prueba del pliegue, que es esta, si soltamos y queda el pliegue hecho, es una señal de hidratación. ¿Sí? Si yo hago el edema de Godel, o sea, presiono y se forma un hueco, saco el dedo y el hueco queda, es un síntoma de edema, o sea, un agua que está de más. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a las consideraciones para el alta del paciente, porque ahí en la guía les pregunta cuáles son las indicaciones que le darían a un paciente que es dolor de alta. Bueno, la primera consideración que vamos a tener son los cuidados de la piel que tiene que tener y los cambios en la bolsa de colostomía. También le vamos a enseñar los criterios para la elección de la bolsa. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de bolsas. Y las bolsas están diseñadas de acuerdo a la frecuencia y la densidad de las deposiciones, el lugar donde está ubicado el ostoma, la propensión a irritaciones de la piel, la sensibilidad a los adhesivos. Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una bolsa. También le vamos a brindar consejos sobre cuidados nutricionales. ¿Sí? Como dijimos antes, en la intervención de enfermería, le vamos a indicar al paciente que evite los alimentos con celulosa. Estos retienen agua y aumentan el volumen de las heces. Que también tengan una moderación en los alimentos irritantes, como las uvas, las ciruelas, como dijimos antes, que aumentan el volumen de las heces. Sexualidad, bueno, va a poder tener una sexualidad normal. Una colostomía no afecta que pueda o no tener relaciones sexuales. La vida laboral, normal. Va a poder hacer una vida laboral normal. Va a poder ir a trabajar como lo hacía siempre. Vestimenta, la vestimenta preferentemente tiene que ser ropa suelta y no ropa ajustada, porque la ropa ajustada aprieta el ostoma. ¿Sí? Deportes, bueno, a no ser que sean deportes de contacto, como judo, karate, puede practicar otros deportes. Si no son de contacto, los puede practicar, no hay problema. Y por último, la irrigación de la bolsa, que es enseñarle al paciente cómo debe hacerlo de manera correcta. Esas son todas las consideraciones a tener en cuenta para el alta. Vamos a ver dos últimas cosas de este tema de colostomía y luego vamos a las preguntas porque veo que hay mensajes ahí. Vamos a ver los materiales para cambiar la bolsa de colostomía. Hay un video de esto en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los materiales que vamos a tener en cuenta? Tenemos 11. Sábanas, toallas, una jarra con agua caliente, jabón neutro, gasas, la bolsa de colostomía, una tijera. ¿Para qué me sirve la tijera? Para poder cortar la circunferencia del ostoma. Primero la vamos a medir al ostoma y luego vamos a cortar la circunferencia. Guantes comunes para nosotros, guantes estériles para manipular el ostoma ya limpio, pata para protección personal y una bolsa de residuos, un tacho de residuos para desechar la bolsa que vamos a retirar con material fecal. Esos son los materiales para cambiar la bolsa de colostomía. Y por último, vamos a ver las intervenciones
de enfermería antes de cambiar la bolsa. ¿Qué es lo que vamos a realizar antes de cambiar la bolsa? Bueno, primero vamos a preparar los materiales. ¿Sí? Después vamos a la habitación y le vamos a comunicar al paciente de que vamos a cambiar la bolsa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Después vamos a preservar la intimidad del paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente está con otros pacientes en la sala. Entonces ponemos un biombo. Le decimos a la enfermera que se retire. Vamos a preservar la intimidad del paciente. Si es que el paciente quiere que su familia se retire, quizás tenga la confianza de que se quede. O quizás quiera que se quede para ganar confianza. ¿Sí? Esto de la intimidad va a estar dependiendo del paciente. ¿Sí? Y por último, el lavado de manos. Esto es fundamental. ¿Sí? Antes de cualquier procedimiento, el lavado de manos. También esto se puede hacer antes o durante el procedimiento, que es valorar el tamaño del ostoma, para poder cortar la bolsa del tamaño que corresponde. Bueno, esto es todo con respecto a colostomía. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes antes de continuar con los siguientes temas. Arma contra natura. Bueno, pastosa. Es también color y olor. Valoramos eso. La dieta es parecida a la astringente. No, el paciente puede comer normal, digamos. Como come siempre. Debe tener los mismos cuidados nutricionales que tenemos todos. Dice, ¿podría repetir las acciones del último diagnóstico? Sí. El último diagnóstico tiene que ver con los electrolitos, el peso. Que era posibilidad de déficit volumétrico por anorexia, vómitos y pérdida de líquido y electrolitos por vía intestinal. Lo primero, el objetivo es mantener el equilibrio hídrico entre permanencia internada. La primera intervención de enfermería era medir el ingreso y el egreso de los líquidos. Porque un balance, ¿sí? Es un indicador temprano de un desequilibrio hídrico. La segunda era pesar al paciente diariamente. 1 litro de líquido del paciente refleja 1 kilo de pérdida de peso. Y por último, era valorar la turgencia de la piel y el aspecto de la mucosa bucal. Un paciente deshidratado va a verse reflejada en la piel, ¿sí? Con la prueba de pliegue, como se está diciendo, o la prueba del edema de Gode. La del pliegue es cuando la mantenemos elevada y se mantiene así cuando la soltamos, y el edema de Gode es cuando presionamos y queda ahí en el hueco cuando nos retiramos el dedo. Bueno, Valentina. Bueno, vamos a pasar a otro tema que está relacionado con este, porque también tiene que ver con residuos. En el caso que hablaba de que tenía colostomía con varilla, pregunta Estefanía, hay algunas colostomías e ileostomía que yo no mencioné, sencillamente porque no se las pidieron, pero están en el apunte y si hace una lectura del mismo, bueno, van a lograr verlas a todas, ¿sí? La que está haciendo referencia a la compañera son tipos de colostomía que tienen reservorios internos, ¿sí? Cuando veamos ahora trastornos lineales renales, también vamos a ver ostomía con reservorios internos, ¿sí? Con eso tiene que ver. Bueno, vamos a pasar a los trastornos renales y urinarios. O sea que seguimos con
los trastornos en excreción, ¿sí? En este caso, de la orina. Haciendo un repaso de la morfofisiología, ¿sí? El aparato urinario tiene nada más que 4 órganos, ¿sí? Y se divide en 2 partes: las vías urinarias altas y las vías urinarias bajas. En las vías urinarias altas tenemos 2 órganos que son el riñón y los uréteres. La función del riñón es variada, hace muchas cosas el riñón, ¿sí? Por ejemplo, regula la presión sanguínea, regula el volumen y la composición de la sangre, sintetizan glucosa, liberan eritroproyectina, excretan desechos de orina, entre otros. Los uréteres, la única función que tiene es llevar la orina de los riñones a la vejiga. La vejiga, la función que tiene es de almacenamiento de la orina. Y por último, la uretra, ¿sí? Es el conducto por el cual se excreta la orina, ¿sí? Que tiene contacto con el meato urinario. La uretra masculina, digamos, es más larga porque tiene un mayor recorrido a través del pene del varón. En cambio, la uretra de la mujer es más corta, ¿sí? Porque termina inmediatamente por debajo del útero, en la vagina. Es muy importante de que nosotros prevengamos las infecciones urinarias en las vías urinarias bajas. ¿Por qué? Una infección en la vía urinaria baja, por ejemplo en la uretra o en la vejiga, ¿sí? Es fácil de tratarla. Se le da medicación específica para ese tipo de infección, unos antibióticos para eso, y solucionamos el problema. Pero ¿cuál es el problema mayor de una infección urinaria? La infección urinaria tiende a subir, sube, se trepa, y llega al riñón. Y ahí es donde estamos complicados. Porque una falla renal puede provocar una falla multiorgánica, falla en otros órganos. Y una falla multiorgánica provoca la muerte. Todo por una infección urinaria. Entonces, por eso es muy importante la intervención de enfermería para la prevención de las infecciones urinarias en las vías urinarias bajas, para prevenir de que estas infecciones se trepen y lleguen arriba, al riñón, que es lo peligroso. ¿Cuáles son los factores que influyen en la micción? Vamos a mencionar 7 de ellos. 7 factores que influyen en la micción. La primera, la que siempre está, la que nunca falla, la edad. La edad están todas. El envejecimiento reduce las posibilidades del acto de orinar. Sabemos que los ancianos tienen problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria o de retención urinaria, eso lo vamos a ver más adelante. Factores socioculturales, el medio social y el sexo influyen en la interrupción de la micción. Factores psicológicos, por ejemplo, la ansiedad, la tensión emocional, la falta de privacidad y de comodidad, todo esto afecta el acto de miccionar. Por ejemplo, vamos a un paciente que está internado, que dice que tiene ganas de orinar, le ponemos la chata y nos quedamos ahí al lado del paciente, esperando que haga pis. Y el paciente no va a hacer pis. Por este factor psicológico, ¿sí? De la privacidad, de la comodidad. El tono muscular es otro factor, el cuarto factor. ¿Por qué? Porque el tono muscular de la vejiga y la inmovilidad afectan la contracción vesical. El quinto factor tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo los anestésicos, los analgésicos. Todo esto puede disminuir el volumen de la orina. Los fármacos, factor
recontrainfluyente. Hay fármacos que son diuréticos, o sea, que están hechos específicamente para que orines. Hay otros medicamentos, como por ejemplo los hipotensores, entre otros, de que causan lo contrario, causan la retención de la orina. Y por último, los procesos patológicos, o sea, las alteraciones renales, las diabetes, la artritis, todo esto afecta a la micción. Vamos a la tarea más importante que tenemos nosotros, que es la prevención. Y le dije recién que la prevención de las infecciones es la tarea más importante que tiene el enfermero. Bueno, tenemos 7 acciones, también 7 acciones de enfermería para prevenir estas infecciones. La primera es la higiene. Esto es para que lo realicemos nosotros y también para que se lo expliquemos al paciente, para que el paciente también en su casa evite las infecciones. La higiene es fundamental. Si no hay higiene, seguro vamos a estar frente a una infección. En el caso de las mujeres, es más frecuente la infección urinaria. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que hacer una higiene de arrastre de adelante hacia atrás, o sea, de la vagina hacia el recto. ¿Por qué? Porque la flora bacteriana que tenemos en el recto protege el recto, pero infecta la vagina. ¿Sí? Por eso nunca hacia adelante, siempre hacia atrás. Eso con respecto a la higiene. Segundo consejo, segunda intervención para prevenir infecciones urinarias. Orinar frecuentemente y vaciar por completo la vejiga. Nada de estar aguantándose la orina. Hay gente de que por el trabajo no va al baño a orinar. Hay gente que por no levantarse no va al baño a orinar. Nunca hagamos una retención urinaria. Una retención urinaria va a provocar un foco infeccioso. Tercera medida, buena hidratación. ¿Por qué? Porque la buena hidratación facilita la micción, la estimula a la micción y a la expulsión de las bacterias que hay en la uretra. El cuarto intervención está relacionada, que es beber 2 litros de agua por día. ¿Sí? ¿Por qué? Como mínimo. Porque el agua expulsa los desechos del organismo y previene malestares e infecciones. La quinta medida es evitar la ropa ajustada, ya lo hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque comprime la uretra y la vejiga, al igual que cuando hablamos de las colostomías. La ropa ajustada tampoco es aconsejable. La sexta medida de prevención es beber con regularidad jugos cítricos, preferentemente por la mañana, como jugo de naranja, de mandarina, de limón. ¿Por qué los cítricos? Porque la acidez de la orina, ¿sí?, lograda por otros cítricos, evita el desarrollo de gérmenes. Está comprobado científicamente esto, que los gérmenes no pueden con la acidez. Y por último, la séptima intervención es el lavado de manos antes y después de la higiene. Nosotros, antes de hacer cualquier procedimiento, así sea una higiene perineal, nos tenemos que lavar las manos. Porque nuestras manos pueden transmitirle bacterias al paciente. Muy bien, medidas de prevención muy importantes que tenemos que tener en cuenta para prevenir las infecciones. ¿Cómo sabemos nosotros que un paciente puede llegar a tener una infección urinaria? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nos indican que el paciente tiene una infección urinaria? Tenemos 2 grupos: las manifestaciones locales y las manifestaciones generales. Para que ustedes puedan diferenciarlas, ubíquenlo de esta manera. Las manifestaciones clínicas locales son las que tienen que ver estrictamente con la orina. Disuria, poliuria, anuria, ya las vamos a mencionar bien a todas. Pero las otras, las manifestaciones generales, tienen que ver con otras cosas que no están relacionadas con la orina. Por ejemplo, la presencia de fiebre,
ardor al orinar, escalofríos, malestar. Vamos a mencionar primero todas las locales. Manifestaciones clínicas locales: disuria, urgencia de orinar, nicturia. El término los tienen que conocer, seguramente los conocen por morfo. La nicturia es la necesidad de orinar nocturna. No la de orinar en la cama a la noche. No, eso es incontinencia. Esto es nicturia, que es la necesidad que uno siente de tener que ir a orinar. Ardor, piuria es la presencia de pus en la orina. Hematuria, presencia de sangre. Cesación de distensión suprapúbica, es lo que el famoso globo vesical, que sabemos llamar. Bueno, se distiende la zona púbica. El aumento de la frecuencia urinaria, orinan a cada rato. Dolor lumbar, yo cuando me duelen los riñones, sí, tocan los lumbares. Esta es una manifestación clínica de una infección. Y la manifestación, no, edema no, pregunta Laura, edema. No. El edema está más relacionado con una retención de líquidos y tiene que ver con el equilibrio hidroeléctrico general del organismo. Acá estamos hablando de la orina, ¿sí? De la orina que está en la vejiga, ¿sí? No estamos hablando de todo el líquido que hay en el cuerpo, ¿sí? El exceso de orina no provoca edema. Sí te puede provocar un globo vesical, ¿sí? Que es la distensión de la vejiga que hace que se distienda el pubis. Solamente eso. Dentro de las manifestaciones generales, entonces, habíamos dicho fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, malestar general, decaimiento. Esos son todos los generales. Enuresis, que está mencionando una compañera ahí, es una manifestación clínica local, pero no tiene, la enuresis no está relacionada con infecciones urinarias. La enuresis generalmente se da en los niños, que es la falta del control de la micción, ¿sí? Pero responde a otros factores. Dieguito me habla de la próstata, ¿sí? Las patologías relacionadas con la próstata también provocan malestares en el sistema urinario. Vamos a ver ahora bien lo que es la infección, lo que es el malestar, todo lo vamos a ver cuando veamos los trastornos. Ahora, vamos a ver los trastornos. Ya vimos la medida de prevención, o sea, vimos cómo prevenir una infección urinaria, vimos cómo nos damos cuenta de que hay una infección por las manifestaciones locales, y ahora vamos a ver los trastornos. Tenemos trastornos en las vías urinarias altas, ¿sí? Que son dos, son varios, vamos a ver dos. Y tenemos trastornos en las vías urinarias bajas. Recordemos que en las vías urinarias altas tenemos el riñón y los uréteres, ¿verdad? Bueno, los dos trastornos que tenemos en las vías urinarias altas son la pielonefritis y el trastorno glomerular, ¿sí? La pielonefritis afecta al riñón, es una infección. ¿Y cómo llega esta infección? A través de la vejiga. La infección de la vejiga sube hasta el riñón y provoca una pielonefritis. Esto se trata con tratamiento con antibióticos. Y el otro trastorno son los trastornos glomerulares. Esto no es una infección, sino que esto es la presencia o no de inflamación en el glomérulo. ¿Qué es lo que es el glomérulo? El glomérulo es para decirlo así, una bola de
arteriales de sangre, ¿sí? Que se encuentran dentro del riñón, ¿sí? Bueno, estos glomérulos cuando se inflaman, ¿sí? Provocan mucho dolor, ¿sí? Este es uno de los trastornos, trastorno glomerular. Eso es en las vías aéreas altas. En las vías urinarias bajas, dice, ¿podría repetir el primer trastorno? El primero es pielonefritis. Es una infección en el riñón y la infección viene de abajo, de la vejiga. En las vías urinarias bajas, recordemos que ahí tenemos ¿qué? Los uréteres y la vejiga. Bueno, los trastornos más conocidos, que más vamos a ver, son la retención urinaria, ¿sí? Y la incontinencia urinaria, que puede ser transitoria o permanente. A veces la incontinencia urinaria es transitoria porque venimos de una cirugía, estamos un poco anestesiados, se nos escapa el pis, o estamos pasando una situación estresante, y eso nos provoca una incontinencia inusual, extraordinaria, y bueno, a eso se refiere con la transitoria. La permanente ya es un trastorno que tienen generalmente los ancianos, ¿sí? Que no pueden retener la orina y bueno, tienen este trastorno de incontinencia. Hay otros trastornos urinarios que no los vamos a ver, como las infecciones transuretrales, las obstrucciones, que están en el apunte y le han dedicado solamente 2 líneas a cada trastorno porque no van a ahondar en ellos, sino que van a hacer más hincapié en las que mencionamos, ¿sí? Que son la incontinencia y la retención. Bueno, por último, vamos a mencionar el gasto urinario dentro de los trastornos. El gasto urinario es una fórmula para saber cuánta orina estamos desechando y si esta orina es mucha o poca. Por ejemplo, si es normal, si el paciente está oligúrico, si el paciente está poliúrico, si el paciente está anúrico, ¿sí? Bueno, tenemos 2 fórmulas. Una es para ver si el paciente está orinando bien por hora, y otra es para ver si el paciente está orinando bien en las 24 horas, en todo el día. ¿Verdad? Se diferencian las 2 fórmulas. La primera, la que nosotros queremos averiguar si el paciente está orinando bien por hora, es volumen de orina en centímetros cúbicos. En el caso de que le están dando para resolver el horario virtual, es 50 centímetros cúbicos, dividido el tiempo, que es 1 hora, por el peso. O sea, volumen de orina por el peso del paciente. El resultado que nos dé, vamos a ver si el paciente está orinando bien por hora. Y para averiguar si orina bien en las 24 horas, la fórmula cambia. Es volumen de la orina, los 50 que dijimos recién, por 24 horas, dividido el peso del paciente. ¿Sí? En este caso, de los 50 centímetros cúbicos del caso, nos da 0,3. O sea que el paciente está anúrico. De 0,3 o 0,4 para abajo es anuria, y después los demás valores indican oliguria, poliuria o normal. Esto es para medir el gasto urinario. Bueno, muy bien. Para poder verificar estos trastornos urinarios, tenemos diferentes métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos que más se utilizan son las muestras de orina. Y tenemos 4
cuatro formas de valorar la orina en el laboratorio. La primera es la orina completa, ¿sí? Que acá se pueden identificar las características físicas de la orina. Después está el sedimento urinario, ¿sí? Que es para detectar la presencia de leucocitosis o, para decirlo más claramente, la presencia de alguna infección, ¿sí? Cuando hay piuria, cuando hay orina con pus, ahí se puede ver el sedimento urinario, ¿sí? Después tenemos otra muestra, que es el urocultivo, o la bacteriuria, que sirve para identificar qué tipo de bacteria es la que ha provocado la infección, para saber qué tipo de antibiótico vamos a utilizar. Esto se realiza, recuerden, con técnica estéril, ¿sí? El paciente hace una asepsia en sus genitales y la orina va a ser la del chorro medio. Si lo tenemos que hacer nosotros, porque el paciente no puede, vamos a colocar una sonda Nelaton. Recuerden que la sonda Nelaton es la que entraba y la que salía, la sacábamos en el mismo acto, y lo vamos a hacer con una técnica estéril, guantes estériles, elementos estériles, asepsia y demás. Y por último tenemos la recolección de orina de 24 horas. Tenemos un tacho, trocar, y le decimos al paciente a las 8 de la mañana que vacíe la vejiga, que haga pis, y después que lo hizo, le dejamos el tarro. Bueno, a partir de ahora, cada vez que te quiera orinar, va a juntar la orina en este recipiente. Cuando, a las 8 de la mañana del otro día, vamos a ver la cantidad de orina y la vamos a mandar al laboratorio. Y el laboratorio va a sacar tres cosas: va a sacar el ionograma plasmático, el clearance de creatinina y la proteinuria. Esos son los métodos diagnósticos con muestra de orina. Después hay otro método diagnóstico, está la radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen voy a ver los órganos internos, también voy a ver en los órganos internos, pero con más precisión, con una tomografía axial computada, porque la tomografía axial computada, recordemos que ve las partes blandas, no las partes duras como una radiografía. También se puede hacer una pielografía intravenosa, una gammagrafía renal, una cistoscopía y mediciones urodinámicas. Todos esos son los métodos diagnósticos. Recordemos que lo que más vamos a ver, lo que más tenemos que reconocer, son las muestras de orina con sus técnicas para extraerlas. Bueno, y por último, antes de concluir con renal, vamos a ver los diagnósticos, lo más importante. Bueno, vamos a mencionar 4 de ellos. El primero es paciente con dolor relacionado con globo vesical. Esto es muy normal. Cuando vemos un globo vesical, el paciente le duele la zona del pubis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vejiga está distendida. Bueno, el objetivo es disminuir el dolor en un 80% en el término de 2 horas. ¿Cómo vamos cuáles son las intervenciones de la enfermería? Bueno, animar al paciente a que orine. ¿Cómo? Por ejemplo, mojándole las manos, ponerle las manos en un recipiente con agua fría, abriendo la canilla que el paciente escuche el chorro. Todos estos son estímulos sensoriales que hacen de que el paciente tenga deseos de orinar. Y orina. Y el globo vesical desaparece. Por lo tanto, desaparece el dolor. Después, yo tengo acá apuntado 3 diagnósticos más con sus objetivos. Yo se los voy a mencionar. Y después ustedes van a buscar las intervenciones de enfermería en los apuntes. Por ahora, lo recomendable es que busquen las intervenciones de enfermería y las fundamentaciones de los PAE en los libros, en la bibliografía. Después, cuando ustedes ya estén cancheros con los PAE,
les van a surgir solos, les van a llover de arriba los diagnósticos, las intervenciones, todo. Eso con el tiempo lo van a lograr. El segundo diagnóstico que tengo apuntado es tos relacionada con pérdida de orina. El objetivo es disminuir la tos. Otro diagnóstico, el tercero, dolor relacionado con dificultad para emitir orina. Ese ardor que siente el paciente cuando orina. El objetivo es disminuir el dolor al orinar. Y por último, otro diagnóstico, déficit de autocuidado de la vía urinaria por desconocimiento. El objetivo es aumentar el autocuidado. Busquen acciones de enfermería de esos tres últimos diagnósticos, porque bueno, le van a ser útiles en el examen. Bueno, eso sería todo con respecto a los trastornos renales y urinarios. Bueno, vamos a ver algunos de los mensajes antes de pasar al otro tema, que es el último. Nos queda media hora todavía. Enuresis ya la mencionamos, próstata ya lo mencionamos. Estafilococo. Tenés varios estafilococos y cada uno afecta a diferentes partes del organismo. El primer trastorno ya lo repetí. El embarazo puede presentar signos de dolor en la mujer porque la matriz le quita espacio a la vejiga, ¿sí? La vejiga queda ahí apretadita y la mujer va a orinar muchas veces, muchas veces. Bueno, la ecuación de sí, dio 0,03 o 0,3, no recuerdo muy bien, pero con esa fórmula ahí la anotaron, volumen de orina dividido hora dividido peso por hora, y por 24 horas es volumen de orina dividido hora dividido peso, peso. Si puedo repetir los métodos diagnósticos. Sí, métodos diagnósticos son las muestras de orina, que son 4, son orina completa, sedimento urinario, urocultivo o bacteriuria y recolección de orina de 24 horas. Después tenía radiografía de abdomen, tomografía axial computada, la TAC, una pielografía intravenosa, una gammagrafía renal, una citoscopía y las mediciones urodinámicas. Dice, la recolección de 24 horas es para ionograma, proteinuria y ¿qué más? Para el clearance de creatinina. Clearance de creatinina. Con esas tres cosas medimos se mide la orina de 24 horas. ¿Cuál era el segundo diagnóstico? Todo relacionado con la pérdida de orina. El tercero, dolor relacionado con la dificultad para emitir la orina. Y la última dice, ¿el urocultivo siempre se realiza con frasco estéril? Por supuesto. Porque si yo vengo con cualquier tipo de recipiente que no sea estéril, toda la técnica estéril que yo hice antes no tiene sentido. Y la muestra va a llegar al laboratorio totalmente contaminada. Tiene que ser siendo un frasco estéril para que la muestra no sea contaminada. Justamente lo que queremos ver con un urocultivo es qué bacterias están afectando al paciente. ¿Qué bacterias provocaron la infección? Y si yo voy con un frasco lleno de bacterias, lo vamos a mandar de medicamento al paciente, que no necesita. Bueno, vamos a pasar al último tema, que de media horita, que es trastorno de la integridad cutánea. Este puede resultar un tema tedioso. A ver, perdón.
Me siguen preguntando cosas. Incontinencia y retención, ¿puedo explicar? Sí. Y de regulación de 24 horas. Bueno, la incontinencia urinaria, que generalmente se da en los pacientes mayores, ¿no? Es un trastorno por la incapacidad para retener, excretar la orina, ¿sí? Entonces, esta incontinencia lo que hace es que se distienda la vejiga y provoque dolor. Y también puede provocar infección. Otra cosa que puede provocar es orina por rebosamiento. La vejiga se hincha, se inflama tanto, que hace una presión contra los uréteres y expulsa un chorrito de orina por rebosamiento. Esa es la incontinencia. La retención, perdón. Estoy mezclando los trastornos. La retención. Y la incontinencia es cuando el paciente no puede contenerse. Cuando el paciente se orina, ¿sí? Acá hemos dicho que puede ser permanente o transitoria. Transitoria es cuando ha ocurrido por un evento, extraordinario, por algo que no ocurre normalmente, como una cirugía, algún problema de estrés. En cambio, la retención permanente, no, ya es una patología y ya hay que tener otro tipo de cuidados. Los partos, sí, bueno, los partos, ¿qué pasa con los partos? En los partos, cuando se ejercen las contracciones, ¿sí? El recto también hace movimientos peristálticos y la vejiga también hace movimientos peristálticos. Por eso, cuando una mujer va a parir, es normal de que tenga una incontinencia urinaria o fecal, que se llama incontinencia doble, como la vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a pasar a los trastornos de la integridad cutánea. Un momento. Quise mover el teléfono del lugar y lo tiré. Bueno, había tenido problemas con la computadora al principio, así que me tuve que conectar con el teléfono. Y ahora lo voy a hacer con la computadora, porque el teléfono se va a quedar sin batería y se nos va a cortar. Me estoy conectando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es el micrófono que no está activado. Lo primero que vamos a ver, como hemos hecho con los otros dos trastornos, es la morfofisiología del órgano, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto yo con conocer la morfología y la fisiología y la función de los órganos? Porque en base
a estos conocimientos, nosotros vamos a poder realizar las intervenciones de enfermería. Es muy importante. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Vamos a comenzar con la piel. La piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, el órgano más grande que tenemos en el organismo, tiene dos capas. La epidermis y la dermis. La epidermis es la que está en la región superficial del organismo, ¿sí? En esta están los poros, las vellosidades, ¿sí? El sentido del tacto. ¿Qué más te puedo decir en cuanto a la epidermis? Por aquí, por la epidermis, se evapora el agua, ¿sí? O sea, el sudor. Se absorben los medicamentos tópicos, las cremas, las pomadas, todos esos, los ungüentos, toda esa medicación vía tópica se absorbe aquí, en la epidermis. Se produce la descamación. ¿Qué es lo que es la descamación? La descamación es el recambio de células, ¿sí? Ahora cuando avancemos sobre los cambios en el envejecimiento, vamos a ver bien qué es lo que es la descamación. En la dermis, que es la piel que está por debajo de la epidermis, es la que tiene contacto con los órganos, con los huesos, con el sistema circulatorio sanguíneo. Es la capa interna de la piel, ¿sí? Es un apoyo mecánico y que sirve de protección, como dije recién, a los órganos, los huesos. ¿Qué tiene de característico la dermis? Una sustancia que se llama colágeno. El colágeno es una proteína dura y fibrosa, ¿sí? Que es necesaria porque debe contener a todo, toda la estructura interior del organismo, ¿sí? Tiene que ser resistente. Y también en esta capa están los vasos sanguíneos y los nervios. Muy bien. Vamos a ver, esta es la estructura de la piel. Vamos a ver los cambios normales en la piel del envejecimiento. En el envejecimiento. Vamos a ver 5 cambios y quiero que lo tengamos en cuenta a esto, 5 cambios desde ahora hasta que finalicemos el tema, porque está relacionado sí o sí en todos. El primer cambio es la reducción de la actividad de las células de la epidermis. En un adulto maduro, estas células que están en la epidermis se recambian cada 20 días. Cada 20 días se produce una descamación. Después de los 50 años, esta descamación es cada 30 días. ¿Sí? Las células demoran más tiempo en reemplazar entre ellas. ¿Y qué produce esto? Produce retraso, demora en la cicatrización de las heridas. Al no apurarse las células por recambiarse, la cicatriz demora en cerrarse. La herida demora en cicatrizar, perdón. ¿Cuál es el segundo cambio en la vejez? La atrofia o adelgazamiento de las dos capas. Las dos capas se vuelven más finitas, ¿sí? Y esto disminuye la función de barrera. Al estar más fina, disminuye la función de barrera de químicos, de calor, ¿sí? De cualquier cosa que entre en contacto con la piel. Y por este motivo, de que la piel es más finita, se manifiestan las arrugas. El tercer cambio tiene que ver con que la piel tiene una superficie menor. Recuerden que la piel es el órgano más
grande del organismo. Bueno, en la vejez, esta superficie disminuye. El resultado de esto es de que se debiliten las capas. Y al debilitar, ¿qué pasa si una capa se debilita? Va a ser más fácil que la piel se desgarre. El desgarro va a estar siempre presente cuando hablemos de uso de presión. Que repite el tercero, mi es un mensaje. La piel tiene una superficie menor, por lo que se debilitan las capas. Resultado, desgarro. El cuarto cambio tiene que ver con que la hipodermis disminuye de tamaño. La hipodermis es como un acolchado que tenemos, ¿sí? Eh, por arriba, entre la piel y los huesos, ¿sí? Vamos a decir, entre la piel y las prominencias óseas. Por eso, cuando hablemos de úlcera por presión, vamos a hablar de esto, de las prominencias óseas. ¿Por qué? Porque en las prominencias óseas, como por ejemplo la cadera, el fémur, los codos, los talones y el omóplato, es ahí donde se producen las lesiones. ¿Por qué? Porque el colchón ese es más finito, ¿sí? Entonces el hueso rompe la piel cuando hay presión. Esto en un adulto no ocurre porque este colchón es más grueso. Y el último cambio, el quinto, tiene que ver con la disminución de esta sustancia que yo les mencionaba, que es el colágeno, ¿sí? Entonces, al disminuir la producción de colágeno, disminuye la turgencia de la piel. ¿Y qué pasa cuando disminuye la turgencia de la piel? Hay rotura y desgarro. Estos 5 cambios, ténganlos en cuenta, porque en base a estos cambios, vamos a hacer las intervenciones de enfermería cuando veamos los trastornos de la piel. ¿Cuáles son las lesiones cutáneas? Tenemos muchísimas, una veintena. Másculas, pópulas, placas, nódulos, vesículas, ampollas, pústulas, urticarias, escamas, costras, petequias, púrpura, atrofias, cicatrices, queloides. Todas estas están desarrolladas en la apunte y tienen mínimamente un párrafo de 4 o 5 líneas de definición de cada una, y cada una está acompañada por una foto real de lo que es esa lesión, para que ustedes puedan visualizar e interpretar cada una de ellas. Pero la que a nosotros nos importa son 2, las que más nos importan. Ninguna de las 2 las mencioné, las voy a mencionar ahora. Una es la celulitis, pero no es la celulitis esa a la que le tienen miedo a las mujeres. No, esta es una infección, una infección de la piel, generalmente de los miembros inferiores en la pantorrilla o en la cara. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta celulitis, de esta infección en la piel? El miembro inferior totalmente edematizado, muy rojo, muy caliente y que causa muchísimo dolor. Estos son los pacientes que tienen celulitis, ¿sí? Estas infecciones se tratan de manera similar a las úlceras por presión, más una antibiótico terapia, ¿sí? Medicación para eliminar la infección. Y la otra lesión, que es la madre de las lesiones, esta es como la lesión que es el eje de esta unidad, son las úlceras por presión, mal llamadas escaras. Las úlceras por presión, ¿qué son? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan las lesiones de úlceras por presión? ¿Cómo las prevengo? ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? En la institución, mientras estén internados, y cuando se vaya a su casa, el paciente. Todo eso es lo que vamos a ver ahora
con respecto a las úlceras. Bueno, ¿qué es una úlcera por presión? Una úlcera por presión es un deterioro de la integridad cutánea por restricción de la movilidad. La presión, como por ejemplo en la cama o en una silla de rueda, provoca la lesión. Entonces, cuando tenemos presencia de este tipo de lesiones, de una úlcera por presión, cuando un paciente está inmóvil, cuando no se puede mover y está postrado en una cama o en una silla de ruedas. Este es el factor más predisponente y más importante de la úlcera por presión. La inmovilización. El paciente inmóvil. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que el paciente esté inmóvil le va a provocar una úlcera por presión? ¿Por qué? Bueno, cuando hay una presión del organismo contra el apoyo, que vendría a ser la cama o una silla de ruedas, o donde esté apoyado el paciente, cuando existe esta presión, este aplastamiento, ¿sí? El tejido se aplasta e impide la circulación de sangre en el tejido. ¿Y la sangre qué lleva? La sangre lleva oxígeno y nutrientes. Y si no llega oxígeno y nutrientes a la sangre, al tejido, ¿qué ocurre? Se muere. Paulatinamente se muere. Primero se enferma y después se muere. Ya vamos a ver ahora los estadios de las úlceras. Esa es la fundamentación científica del por qué se producen las úlceras por presión. Y hay 4 etapas, que son las que les mencioné recién, 4 estadios. No se irriga el tejido. Sí, Priscila, eso es. Bueno, la primera etapa, vamos a encontrar una piel roja y caliente. ¿Sí? El paciente nos va a manifestar que le arde, que le pica, que le duele. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar esta zona que está roja y que está caliente? En donde están las prominencias óseas. Las prominencias óseas, en conjunto con la zona, perdón, con el apoyo en donde está el paciente, cortan esta circulación sanguínea y se produce la úlcera. Y la primera manifestación es esta, el color. Entonces, cuando nosotros vayamos a valorar un paciente y nosotros nos pongamos a observar las prominencias óseas, cuando veamos una zona roja, una zona que está caliente, tenemos que intervenir rápidamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a pasar al segundo estadio, a la segunda etapa de una úlcera. ¿Y qué pasa en la segunda etapa? Vamos a encontrar una herida, o vamos a encontrar una ampolla, que luego se va a reventar. Y es muy doloroso. Esta es la segunda etapa, cuando ya se rompe la piel, se desgarra. En la tercera etapa, esta herida es más profunda. Tiene un aspecto de cráter. No sé si ustedes alguna vez habrán visto una escara, los pacientes que están hospitalizados. Bueno, tienen esta forma de cráter. Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa, es la peor de todas, y hay pacientes que llegan a esta, es la etapa grave, cuando la piel y los tejidos ya han sido muy dañados. Se pueden ver los músculos, se pueden ver los huesos, se pueden ver las articulaciones, se pueden ver los tendones, y lo peor de todo es que pueden aparecer las infecciones.
Porque las infecciones son oportunistas. Las infecciones están en la superficie de la piel, en la superficie que tocamos, en el aire, en todos lados están las bacterias. Hay bacterias por todos lados. Ven un huequito y ahí se meten. En este tipo de heridas empiezan a aparecer las infecciones. Y esto complica más aún al paciente. Y más aún si el paciente es un paciente adulto mayor, de la vejez. Todo se complica más. ¿Sí? ¿Todo qué? ¿A raíz de qué? A raíz de no haber tenido un buen cuidado de la piel desde la primera manifestación en la primera etapa que tiene que ver con el color y el calor. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgos predisponentes para esta úlcera? Ya vamos a contestar los mensajes uno por uno, no se preocupen. Los factores de riesgo son, primero, lo dijimos recién, a la cabeza, la inmovilidad. Que el paciente no se mueva y esté postrado. Doble incontinencia. ¿Qué es doble incontinencia? Incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Ya vamos a ver por qué. Tiene una respuesta científica. Calor corporal excesivo. El calor corporal excesivo también produce úlcera por presión. Nutrición adecuada. ¿Qué tipo de nutrición? Por ejemplo, una nutrición que nos provoque hipoproteinemia. Al tener pocas proteínas, nuestra piel está más indefensa. Tiende más a desgarrarse. Una anemia, lo mismo. ¿Sí? Tiene menos defensa la piel. Obesidad. La obesidad también entra aquí, en el factor nutricional. Un paciente que está malnutrido y que es un paciente obeso, es un paciente propenso a tener úlcera por presión. Por el peso mismo. Ejerce una presión más fuerte. Y por supuesto, la edad avanzada. La edad avanzada es un factor determinante que está en todos los trastornos. Y me salté el deterioro del estado mental. ¿Por qué el deterioro del estado mental? Porque hay pacientes que tienen demencia senil, arteriosclerosis, arteriosclerosis no quise decir Alzheimer, perdón. Alzheimer, o cualquier otro tipo de demencias. Entonces estos pacientes quizás tengan incontinencias urinarias, ¿sí? No se dan cuenta que se orinan. Y bueno, esto conlleva después a una lesión cutánea. Bueno, ¿cuáles son los factores determinantes o las causas que tenemos que tener en cuenta en un paciente inmovilizado? Bueno, 3. La primera es la fricción, ¿sí? La fricción de la sábana con la piel, ¿sí? Si es muy estrecha la fricción, si es muy fuerte, puede provocar una lesión. La otra es la fuerza de cizallamiento. Tengan en cuenta esto porque generalmente lo suelen tomar en los exámenes. ¿Y qué es la fuerza de cizallamiento? Es la combinación de fricción y presión. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente, si está en posición semi-Fowler, si está sentado, ¿sí? Tiende a bajarse de la cama, se va bajando, se va cayendo, ¿sí? Bueno, esta fricción, combinado con la presión del peso del paciente, hace que la piel se desgarre, ¿sí? Esto se llama fuerza de cizallamiento. Y tenemos una similar a esta que se llama fuerza de desgarro, ¿sí? Que es similar a la fuerza de cizallamiento porque tiene que ver con la presión y la fricción, pero una fricción de manera bruta, ¿sí? Por ejemplo, la piel se adhiere a la sábana por estar inmóvil, el cuerpo ahí. Al estar inmóvil, yo hago un tirón con la sábana, provoco un desgarro en la piel, ¿sí? Estos son 3 factores determinantes y causas a tener en cuenta
de las úlceras por presión. Fricción, fuerza de deslizamiento y fuerza de desgarro. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo se previenen? Bueno, vamos a ver 4 puntos. El primer punto es la valoración del riesgo. Yo tengo que considerar que toda persona que está postrada en una cama, en una silla o en una silla de ruedas, es un paciente de riesgo. Nosotros vemos un paciente así, ya sabemos que es un paciente que va a tener riesgo de lesiones cutáneas, ¿sí? Eso es sí o sí. Vamos a valorar a todos los pacientes en el ingreso a la institución, cuando comienzan a ser internados, y durante la estadía, ¿sí? Todos los días hay que ir valorando la piel, viendo, fijándose el color, todo. ¿Cuál es la segunda medida de prevención? Muy importante, es el cuidado de la piel y el tratamiento precoz. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, vamos a inspeccionar la piel todos los días, por lo menos una vez al día. Vamos a individualizar la frecuencia de los baños, ¿sí? No vamos a utilizar agua muy caliente. No vamos a utilizar jabones que tengan alcohol. No vamos a secar de una manera que provoque mucha fricción, mucha presión. Porque todos estos factores, ¿sí? El agua caliente, el jabón con alcohol, la fricción excesiva, producen el desgarro de la piel del anciano, ¿sí? Que recuerden que es finita. No hacer masajes en las prominencias óseas. Antes se creía que realizar masajes relajaba al paciente. No es así. Se ha comprobado de que no es así. Al contrario, los masajes pueden provocar una alteración en la irrigación de la piel. El otro punto a tener en cuenta, la otra intervención de prevención, es la carga mecánica y las superficies de apoyo. Hay una forma, una manera, ¿sí?, de poder levantar a un paciente de la cama o de la silla de ruedas sin provocarle una lesión, ¿sí? Esta no solamente va a proteger al paciente, sino que nos va a proteger a nosotros. Nuestra columna se va a ver muy agradecida de que levantemos una carga de la manera como corresponde. Vamos a considerar una alineación, perdón, postural de los pacientes que están, por ejemplo, en silla de ruedas, que estén con la columna derecha, erguida, que tenga un balance en la zona de apoyo, ¿sí? Que serían los muslos, para que no esté todo el apoyo, toda la fuerza en un solo punto de apoyo, sino que esté toda la fuerza balanceada, equilibrada. Y vamos a evitar el apoyo directo en las prominencias óseas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a poner un paciente de costado, vamos a tratar de que no quede apoyado con el codo o con la zona superior del fémur, ¿sí?, el cloacander. Y por último, la educación del paciente, que eso vamos a hacer más hincapié después cuando el paciente se vaya de alta, ¿sí? Bueno, estas son las medidas básicas de prevención de úlceras. Pero una vez que las úlceras ya están presentes, las tenemos que valorar, porque de acuerdo al estado que tenga, a la curación que le vamos a hacer. Y tenemos, para valorar al paciente, escalas de valoración.
Las más importantes son la escala de Norton, la escala de Gosnell y la escala de Braden. Cada una de estas escalas tiene una puntuación. El resultado de esta puntuación nos va a indicar el grado de gravedad que tiene esta lesión cutánea, ¿sí? Que puede ser riesgo mínimo, riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto, ¿sí? Estas tres escalas de Norton, de Gosnell y de Braden están todas, las tres, en el marco teórico, ¿sí? Cada uno se compone de 5 ítems. Cada uno de los ítems tiene 4 respuestas posibles. Cada una de estas respuestas posibles tiene una puntuación de 1, 2, 3 o 4, y el resultado total de esa puntuación nos va a dar si tengo alto riesgo, bajo riesgo, riesgo medio, no tengo riesgo. Busquen en la punta que están las tres escalas. Estas son escalas de valoración. Muy bien, vamos a ver por último 2 cosas antes de terminar. Una, el plan de cuidados en la internación, y cuando tu paciente se va a la casa. Y la otra, vamos a ver un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Siempre hay que ver diagnósticos, siempre. Como verán, lo hicimos en los 2 trastornos anteriores. Cuando cerremos este trastorno, vamos a hacer un diagnóstico también de este. Pero vamos ante el plan de cuidados en la internación. Bueno, hablamos recién de la valoración. Todos los días estar viendo al paciente la condición de la piel. Y otro cuidado muy importante tiene que ver con la higiene y los cuidados de la piel. La piel siempre se debe mantener limpia y seca. Siempre, limpia y seca. ¿Por qué? Porque la humedad, y por un tiempo prolongado, hace de que la piel se ablande y se desgarre. Entonces, siempre piel limpia y seca. Como dije antes, evitar agua y jabones. Hay que minimizar las aplicaciones de fuerza y de fricción sobre la piel. Ojo con las sábanas, con nosotros mismos cuando vamos a movilizar al paciente. Hay que aplicar una barrera cutánea, ¿sí? Hay cremas que sirven de barrera, sirven de hidratación, se las podemos aplicar al paciente, porque esto protege de la humedad excesiva y de las toxinas de las orinas y las heces. Esto es lo que yo le decía recién de las orinas y las heces. Las orinas y las heces tienen toxinas que dañan la piel. Y por otro lado, se produce una maceración, que lo está mencionando una compañera, ¿sí? Esta maceración, que es una humedad por tiempo prolongado de la piel, hace de que esta quede blandita y se rompa, se desgarre. Hay que tratar de no colocar fundas o elementos plásticos directamente debajo del paciente. ¿Por qué? Porque estos elementos, estas aleas, estos nylon, no drenan la humedad del cuerpo. Las sábanas sí drenan la humedad. El nylon no, ¿sí? El nylon es impermeable, ¿sí? Entonces, la humedad va a permanecer, va a encharcar el paciente. Esto aumenta la diafuéresis y macera en la piel. La diafuéresis es la sudoración extrema, ¿sí? Bueno. Y por último, como ya había dicho antes, evitar los masajes sobre las prominencias óseas, ¿sí? Porque esto va a provocar que la piel se vea comprometido el tejido. Otra de las acciones muy importantes, ojo que esto se lo preguntan en el examen, lo de las acciones, ¿no? Tengan en cuenta lo primero que es la higiene, ¿sí? Que tiene que estar seca. Esto de las posiciones que tiene que estar el paciente. Y una tercera acción, que también es importante, ya la vamos a ver, no las quiero mezclar. El posicionamiento. Debemos cuidar las zonas de prominencia ósea, siempre.
Porque un paciente de que está apoyado sobre una prominencia ósea, se va a producir un desgarro en la piel y vamos a comenzar con los estadios que mencionamos recién. Tercero y cuarto, perdón, segundo y tercero, donde aparecen las heridas. El tercer cuidado, dije que había tres: higiene, cuidado de la piel, posicionamiento y tercero, los dispositivos de soporte. Estos dispositivos de soporte son apoyos, ¿sí? Dispositivos de apoyo para que la zona que está comprometida quede suspendida y no tenga apoyo, ¿sí? Por ejemplo, supóngase un paciente tenga una úlcera de presión en el talón, ¿sí? Yo le coloco una bolsa de agua, ¿sí? Eh, proximal al talón, antes de llegar al talón, y el talón me queda suspendido en el aire. Entonces, esa úlcera por presión va a comenzar a cicatrizar porque no tiene el elemento de la presión, que es lo que retrae la cicatrización. Hay otros elementos mecánicos de soporte, perdón, como por ejemplo colchones de aire o colchones de gel, ¿sí? También existen almohadillas de aire y de gel que se pueden colocar en la silla de ruedas. Nunca en la silla de ruedas coloquen esos anillos que les ponen, que no sé por qué todo el mundo lo hace, le ponen esos anillos en la silla de ruedas y lo sientan en el paciente. Porque bueno, con esto el paciente no se va a lastimar. Peor se va a lastimar, porque el anillo le está haciendo presión directamente en el coxis, ¿sí? Que es la prominencia ósea que tenemos en esa zona. Y le va a provocar una escara. Y la zona que está hueca, digamos, no cumple ninguna función, porque no es esa la parte que se va a lastimar, ¿sí? La que se va a lastimar es la piel que tiene contacto con la prominencia ósea, ¿sí? Por eso es muy importante conocer la fundamentación científica y la morfología y la fisiología del órgano que estamos viendo. Porque si nosotros la conocemos, vamos a saber cómo protegerla. Bueno, y por último, vamos a ver la educación en la casa, que dije recién que íbamos a hacer hincapié en otro punto, bueno, en este punto. La educación en la casa. El paciente estaba internado, tuvimos todos estos cuidados, tuvimos cuidado con la higiene, que tenemos la piel seca, cuidado con la posición, utilizamos el dispositivo de soporte, todo. Pero ahora el paciente se va. Y tenemos que educarlo al paciente y al familiar o al cuidador para que no se escare, perdón, para que no se ulcere, y en el caso que tenga una úlcera, para que se cure, ¿sí? Bueno, le debemos dar información a los familiares, al paciente, sobre la etiología y los factores de riesgo de las úlceras. Los factores de riesgo que ya mencionamos antes. A enseñar al paciente y al familiar a valorar la piel, a ver el tema del color, el tema del calor. Enseñarle a colocar dispositivos de soporte. Animarlo a que compre colchones de aire, colchones de agua. Estos suelen ser eléctricos. Bueno, eso con medidas generales de educación del paciente antes de que se vaya de alta. Por último, vamos a ver un diagnóstico de enfermería que es alto riesgo de alteración de la integridad cutánea, relacionada con movilidad reducida, ¿sí? O sea, por ejemplo, un paciente que tiene necesidad de rueda, como el caso que le mostré en las guías. Alto riesgo de alteración de integridad cutánea relacionado con movilidad reducida. Pero también lo podemos hacer, lo podemos relacionar con otras unidades que hemos visto antes. ¿Se acuerdan cuando vimos sondas y drenajes? Que dijimos que podía haber úlceras a causa de la sonda. Bueno, acá tenemos un diagnóstico
para sondas y drenajes. Riesgo de alteración de la integridad cutánea a causa de apoyo de la sonda nasogástrica. Un surco acá le hacemos al paciente si no le movemos la sonda. O por el apoyo de la sonda vesical. ¿Sí? Ante la mujer como los hombres se puede formar ahí una lesión cutánea si no movilizamos la sonda, si no le cambiamos de lugar. Vámonos a oxigenoterapia. Riesgo de alteración de integridad cutánea relacionado con apoyo de cánula nasal o apoyo de máscara de oxígeno. Si nosotros no tenemos los cuidados en la cánula nasal y en la máscara, se puede provocar una lesión cutánea. De esta manera, vamos integrando las diferentes unidades y de esa manera podemos elaborar diagnósticos más variados. Tenemos más posibilidades de hacer diagnósticos si relacionamos una unidad con la otra. Bueno, esto es todo lo que tenemos como trastorno de la integridad cutánea. Nos queda solamente trastorno respiratorio, que va unido con la oxigenoterapia y traqueostomía. La cátedra del adulto y el anciano ha incluido este año el trastorno respiratorio de COVID-19 y, y a su vez eh, eh, ha incluido también las intervenciones de enfermería en traqueostomía oxigenoterapia en pacientes con COVID-19. Así que eso es lo que vamos a ver en la primera y última clase. Aprovechen de juntar todas las dudas